Maite Irorí Maisepa Peime, chicos y chicas del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profesor Edward Núñez del área de Ciencias Sociales y hoy en la clase de Historia y Geografía vamos a abordar el siguiente tema. Gobiernos de Carlos III y Carlos IV. Vamos a enfocar hoy los gobiernos de Carlos III y Carlos IV, los nuevos límites de América Meridional y como propósitos de la clase de hoy tenemos promover la opinión crítica acerca de los hechos analizados en los gobiernos de Carlos III y Carlos IV, analizar la situación social, política, económica y religiosa durante el gobierno de Carlos III y Carlos IV. También vamos a reconocer los nuevos límites de la América Meridional. Vamos a la situación problemática entre nuestros personajes. ¿Viste el partido del América de México? No. ¿Cómo estuvo? Fue un partido reñido. Hablando de América, ¿tú conoces cómo era esta parte del mundo en la época colonial? Y justamente para responder la pregunta de nuestros personajes, abordamos el primer tema que es gobiernos de Carlos III y Carlos IV. Comenzamos con el gobierno de Carlos III. Fue el representante más genuino del despotismo ilustrado español. Su reinado puede dividirse en dos etapas: el motín contra el marqués de Esquilache y la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles. Esta primera parte, en el año 1759 al año 1775, se orienta hacia la afirmación y consolidación del núcleo de decisión del Estado, para lo cual se produce una sistematización del medio institucional del Estado. Y esto abarca justamente todo el territorio de América. Avanzamos luego en la decisión de acometer la reforma universitaria en España. No la toma Carlos III hasta después de pensar seriamente en la expulsión de la Compañía de Jesús de sus dominios, justamente porque habían ideas revolucionarias. Los jesuitas, en esta orden, fue acusada de la rebelión de los pueblos contra el Tratado de Permuta, que desembocó en la guerra guaranítica. Expulsados los religiosos, los indios no retornaron a la selva y sistemáticamente fueron explotados. Una consecuencia inmediata del vacío dejado por los jesuitas en la enseñanza sirvió para justificar el destierro y así tomar como que habían promovido el motín de Esquilache. La segunda etapa de Carlos III, en el año 1776 al 88, se perfila hacia el objetivo prioritario y puesta en vigor de una política nacional, por medio de un gobierno nombrado directa y personalmente por el rey, hecho que no va a gustar a la ciudadanía. El nuevo gobierno, constituido aproximadamente en el año 1776, adquirió personalidad la Secretaría de Indias. En América se produjo la aparición de un sujeto estratégico.
Simultáneamente se promueve la innovación de las intendencias de fundamental función regionalizadora del territorio, pues gracias a ello se podía distribuir el poder. Durante el gobierno de Carlos IV, en épocas de su inicio, surgieron nuevas instituciones como el Real Colegio de Medicina y el Observatorio Astronómico, Escuela de Artes y Oficios, entre otras instituciones. Carlos IV perdió la alianza de su primo Luis XVI y experimentó muy pronto lo que eso suponía, una separación. Carlos IV y sus ministros sucesivos, Floridablanca, Aranda y Godoy, se encontraron aislados internacionalmente, en medio de dos aliados imposibles que eran más bien enemigos potenciales. Recién llegado al trono, Carlos IV convocó a las cortes formadas por procuradores de todo el reino para que jurasen a sus herederos. De esta manera trataba de imponer su autoridad. En cuanto a la Iglesia, el Estado borbónico quiso incrementar sus regalías o derechos sobre la Iglesia. Eran impuestos excesivos que prontamente la Iglesia va a destacar y va a tener que enfrentar. En el punto 2 encontramos los nuevos límites de América Meridional. Gracias al Tratado de Ildefonso, que fue firmado el 1 de octubre del año 1777, las cláusulas fueron: Portugal cedía a la corona española la colonia do Sacramento. Se estipuló la navegación por el Río de la Plata y el río Uruguay, que podemos observar justamente acá en el gráfico que va a representar justamente la cuenca del Río de la Plata. España cedía a Portugal parte de la laguna Merín y tierras en el Amazonas, y devolvía la isla de Santa Catalina, justamente hoy llamado el territorio de los brasileros. Entre los límites con los bandeirantes, en cuanto a los tratados entre Paraguay y Brasil, se mantuvieron los del tratado del año 1750, pero los portugueses no respetaron este acuerdo, violando los límites jurisdiccionales y prácticamente comenzaron a avanzar hacia territorio paraguayo. Las reformas en América y en el Paraguay. Habilitó nuevos puertos y promulgó el reglamento de comercio libre entre España e India en el año 1778. Otra de las obras de Carlos IV es que se autorizó el comercio directo entre puertos de España y los puertos americanos, entre ellos la de Buenos Aires. Otra de las reformas en América y en el Paraguay que propulsó Carlos IV fue la medida económica que acompañaba obras de carácter político. El rey pensaba que el Río de la Plata era una extraordinaria unidad geográfica, y el 11 de agosto del año 1776 creó el Virreinato del Río de la Plata, justamente en el territorio que estuvimos hablando anteriormente. Entre las reformas en América y específicamente en el Paraguay, el nuevo virreinato comprendía los actuales territorios de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Río Grande del Sur, Santa Catalina y parte de Chile. Prácticamente un gran y extenso territorio en América del Sur. El régimen de las intendencias en el Río de la Plata. En el año 1782, el Virreinato del Río de la Plata fue dividido en 8 intendencias
y 4 gobernaciones militares subordinadas, todos bajo el gobierno español. Bien, chicas y chicos del octavo grado, de esta manera estamos llegando a la evaluación de la clase de hoy. Veremos cuáles son nuestras propuestas para la evaluación. La primera es la de completar con falso o verdadero. Veremos cuál es la opción. Bien, el primer enunciado nos dice: uno de los acontecimientos más relevantes durante el gobierno de Carlos III fue la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles. ¿Esto es falso o verdadero? ¿Qué te parece? Correcto, es verdadero. Se nota que estuviste atento a nuestra clase. El segundo enunciado nos dice: Carlos III también no aumentó los impuestos y dio impulso al comercio. ¿Esto es falso o es verdadero? Falso. Muy bien. Porque Carlos III, todo lo contrario, aumentó los impuestos y dio impulso al comercio en Europa. Entonces fue lo que disgustó mucho al pueblo que estaba siendo gobernado por él. El tercer enunciado: a los administradores españoles no les interesaba descubrir las enormes riquezas enterradas por los misioneros. ¿Esto es falso o verdadero? También es falso, porque todo lo contrario. Se hablaba de que habían muchas riquezas enterradas por los misioneros. Entonces los administradores españoles se pusieron en campaña para tratar de obtener esas riquezas. Bien, seguimos con la siguiente actividad, que es la de marcar la respuesta correcta. Tenemos los enunciados. Una de las cláusulas del Tratado de San Ildefonso señala la expulsión definitiva de los jesuitas, la navegación por el río de la Plata y el río Uruguay y el tráfico por los terrenos de las dos márgenes, o la C, que es la de vigilar el cumplimiento de las leyes. ¿Cuál te parece que era la correcta? Muy bien, la navegación por el río de la Plata. Seguimos con el segundo enunciado. Una de las funciones de los intendentes del Virreinato del Río de la Plata fue la de controlar las finanzas de los cabildos, reforzar las reformas culturales o la de transformar la unidad política. ¿Cuál te parece que es la respuesta correcta? Muy bien, estuviste atento. Controlar las finanzas de los cabildos, porque ese era el principal objetivo, la recaudación. De esta manera, chicos y chicas del octavo grado, estamos llegando al resumen de la interesante clase de hoy. Y encontramos que al finalizar nuestro contenido, podemos señalar que las acciones más importantes durante el gobierno de Carlos III fueron el motín de Esquilache, la expulsión de los jesuitas, creación del virreinato, tratado de San Ildefonso y la ordenanza de las intendencias. En cuanto a los límites de América Meridional, se puede decir que se establecieron cambios en el ordenamiento jurídico de las colonias. Vamos a la situación problemática entre nuestros personajes y dice: vaya, podemos decir que estuvo muy tumultuoso la época de la colonia. Sí, además de que hubo muchos cambios políticos y fueron los hechos que ocurrieron dentro de la clase de hoy. Bien, chicas y chicos del octavo grado, de esta manera vamos terminando la clase de hoy, que estuvimos hablando los hechos políticos que se instalaron en América en los gobiernos de Carlos III y Carlos IV.
Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Ya yo es